Buenos días, compañera. ¿Qué te parece si hablamos acerca de Clemente Palma? No sé mucho sobre él, pero será un placer aprender más sobre este autor. Bueno, pues me gustaría iniciar hablando sobre la obra de Clemente Palma. Esta fue publicada en 1904 y fue titulada Cuentos Malévolos. Palma en vida fue un gran escritor, periodista, catedrático universitario, cónsul, político, académico de la lengua y un pensador bastante polémico. Y compañera, ¿sabes algo acerca de esta obra? Sí, de hecho solo un poco. Tengo entendido que esta es una recopilación de relatos ubicados dentro del romanticismo y el modernismo, escritos con un léxico rico y muy cuidado, y con una temática decadentista que incluye el horror, la fantasía e incluso la ciencia ficción. Esta gran obra supone la ruptura con la tradición literaria peruana. Se clasifica dentro del modernismo e introduce en el español el cuento al estilo de Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y también Oscar Wilde. Debo mencionar que Clemente Palma es visto como un autor polémico, abiertamente racista, morbosamente interesado por el satanismo y el ateísmo, fuertemente influido por el decadentismo francés y por encima de todo, con un estilo y un lenguaje rico y expresivo, y con una imaginación desbordante. Muy cierto, compañera, y es que malévolos no es solo una forma de definir estos cuentos, perversos, grotescos, decadentes, irreverentes, crueles, inmisericordes, blasfemos, heréticos, alucinantes, neurasténicos, retorcidos, demenciales. Dentro de los cuentos, el mal está en el centro de todos ellos. Y es la fuerza que guía las motivaciones, los actos de los protagonistas, y que con su ataque a las convenciones de la moral burguesa, el amor romántico, el tabú del incesto, el rechazo a la droga, su fascinación por lo macabro y su manejo del ritmo narrativo están muy vivos hoy. No recuerdo muy bien, pero ¿sabes cuándo nació este autor? Por supuesto, Clemente Palma nació el 3 de diciembre de 1872. Fue hijo de Clementina Ramírez y el conocidísimo Ricardo Palma, destacado escritor, profesor y político, creador de las conocidas Tradiciones Peruanas, que fue publicado en 1872 a 1910. Género prácticamente de su invención, mezcla de historia, ficción y realidad, que le ganaría la admiración de sus compatriotas y de todo el ámbito hispano, conociendo numerosas y variadas ediciones hasta el día de hoy. Es por ello que se dice que Clemente Palma es mucho menos conocido que su padre, el prócer de la literatura peruana Ricardo Palma. Es lo único que recuerdo. ¿Ya recordaste algo sobre él? Ah, sí. También recuerdo haber oído que Clemente Palma es uno de los más interesantes y singulares cultivadores de la narrativa modernista, no solo en su patria natal, sino también dentro del panorama general del modernismo hispanoamericano. Él optará casi siempre por narraciones de ambiente indeterminado, en otras palabras, extranjero, en las que los personajes y la trama carecen de cualquier signo de tipismo, para inscribirse mucho más en la amplia tradición del fantástico decadentista y simbolista internacional. Se sabe que él considera como una de sus fuentes principales la obra y figura de Edgar Allan Poe. Muy interesante lo que me comentas. Me imagino que como tantos otros escritores hispanoamericanos del cambio del siglo XIX al XX, Clemente Palma es hoy poco o nada conocido en España, situación especialmente triste ya que como muchos de sus contemporáneos, pasó varias temporadas en nuestro país, especialmente entre 1902 y 1904, cuando ejerció como cónsul de Perú en Barcelona, donde conocería a su futura esposa María Manuela Smalch. Años después, en 1929, volvería a España como delegado oficial para la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Durante su servicio en el consulado, frecuentó escritores y artistas españoles, buscando introducirse en los ambientes intelectuales del país, de forma que le sirvieran también como carta de presentación a su retorno al Perú,
lo que consiguió con cierto éxito. Cierto, compañero, sé un poco de ello, y es que todo lo que anteriormente has mencionado son motivos suficientes para rescatarlo, dentro y fuera del contexto del modernismo peruano e hispanoamericano. Pero a ello debemos sumarle sobre todo y muy especialmente el singular sesgo decadente y atrevido de sus relatos y algunos ensayos, en donde utilizando las formas modernistas y abordando también los temas fantásticos característicos del modernismo, llega a un atrevimiento blasfemo, a un regusto macabro y morboso. Así, sus cuentos malévolos e historias malignas son como un compendio de las más extremas actitudes decadentes y diabolistas del simbolismo francés, en donde también se utiliza el humorismo macabro, malevolencia, relativismo y filosofía nietzscheana, haciendo que sus cuentos sean un hito singular, dotado de color propio, junto y al lado de los relatos y novelas del mismo género escritos por otros autores modernistas o próximos al modernismo, como Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Amado Nervo y muchos otros más. Algo que recordé mientras me comentabas lo que sabes de este autor es que la obra de Clemente Palma fue estudiada como pieza importante del modernismo en el Perú. De igual modo, se ha identificado en ella la predominancia propia del decadentismo por medio de su constante diálogo con lo gótico y con la estética decadente de la literatura romántica y del parnasianismo francés. Frente a ello, el ensayo que hicimos ha postulado y demostrado las interrelaciones estéticas que la obra del creador realiza dentro del espacio del decadentismo. Se ha estudiado que la obra de Palma da cuenta de una sociedad que ha visto con temor la batalla entre el racionalismo científico y la concepción clásica de vida y de realidad. Desde aquel aspecto crítico, la narrativa del creador explora las fuerzas latentes de la sociedad y de la crisis que se crea a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Además, la obra del autor peruano se construye sobre el desarrollo temático del problema de la plétora sexual, el crimen, la blasfemia, el paganismo, el deceso y el mal. Para dichos efectos, el creador recomienda el simbolismo de la mezcla de lo anormal y lo monstruoso como reescritura del modernismo, fundamentado en la estética propia del decadentismo. Y pues, Cuentos Malévolos es el reflejo del estilo ya mencionado del autor. Así es, compañera. Me gustaría recalcar también que en los cuentos malévolos se muestra cómo la utilización de lo metadiegético trasciende ampliamente. De ser un recurso tan solo formal, repercute en la manera en cómo comprendemos las grandes ideas que hay en los textos de Clemente Palma. A menudo la metadiegesis permite al autor desubicar su propio punto de vista y presentar más de una perspectiva contrapuesta. Exactamente, y es que mediante este recurso se balancean las perspectivas malévolas con las aceptables, para que sus relatos resulten ciertamente chocantes pero no comprometedores. La metadiegesis es la historia dentro de la historia, se le conoce también como relato de segundo grado. Concuerdo con lo que dijiste, y es que al leer los relatos de Clemente Palma, nos adentramos en los hechos que vamos leyendo y gracias a la metadiegesis que utilizó, podemos quedarnos hasta el final, sin tener una mínima idea del desenlace de cada historia, ya que a lo largo de estas hay diferentes voces narrativas que generan suspicacia en el lector.